la mayor parte de las enfermedades que están relacionadas con nuestro peso tienen que ver con un proceso inflamatorio originado por lo que usted y yo comemos. En palabras más sencillas y tal vez de una manera más coloquial, ¿le ha sucedido a usted que cuando come de forma muy pesada, usted, además de que se siente empansado, también se siente como inflamado, y no solamente a nivel digestivo, sino que prácticamente a nivel de todo el organismo? Bueno, esto es una inflamación que ocurre cuando usted dice estoy demasiado pesado. Para eso existe la dieta antiinflamatoria, y nosotros invitamos al médico especialista en nutrición, el doctor Mauricio Barahona, para decirnos qué alimentos nos pueden ayudar también a desinflamarnos un poco y quitarnos esa sensación que a veces es bastante molesta. Doctor, tanto gusto, mucho tiempo de no verlo. Hola Mar, ¿qué tal? Buen día. Gracias. Quisiera como que usted nos explique, doctor, cuál es la relación que tiene la comida con la inflamación del organismo, primero. Bueno, muchísima. Hay dos frases que nos ilustran un poco esto, y la primera es, somos lo que comemos, ¿verdad? Y es una frase que ya se ha vuelto un poco trillada, pero entre más estudiamos el efecto de la dieta en el organismo, nos damos cuenta que es muy real. Y otra frase es lo que decía Hipócrates, que decía que tu alimento sea tu medicina. Y hoy estamos viendo todo lo contrario. Nuestros hábitos de alimentación, el tipo de alimentos que estamos consumiendo en su gran mayoría, más bien nos están generando enfermedad, y en este caso específicamente inflamación. Entonces hoy vemos que, como lo dijo Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina, pero también el alimento puede ser la causa de muchos de nuestros males. ¿Por qué se produce la inflamación? Bueno, cuando hablamos de inflamación, hablamos de una reacción del organismo hacia un agente que nos hace daño, justamente. Por ejemplo, si tenemos una inflamación relacionada, por ejemplo, con una alergia, la persona es alérgica a determinada sustancia y el cuerpo reacciona. Entonces, cuando hablamos de la palabra inflamación, es una reacción que nuestro cuerpo tiene de tratarse de proteger de algo que nos haga daño. Bueno, pero entonces, cuando uno frecuentemente se siente empansado, ¿puedo llamarlo, doctor, para hacerlo de una manera más? Cuando uno se siente así, a veces es muy seguido. Quiere decir que estamos comiendo algo que nuestro organismo no está recibiendo de la mejor manera. Exactamente. Ese efecto inflamatorio, inflamación tanto digestiva, como lo vamos a ver ahora, como inflamación metabólica, inflamación en general, sentirse pesado, sentirse abotagado, con fatiga, con cansancio, con falta de energía y con mucha distensión abdominal, con efectos a nivel digestivo. Esto nos está hablando que eso que estamos comiendo, nuestro cuerpo no lo está aceptando de la mejor forma y él lo está rechazando. Entonces, cuando hablamos de inflamación es que el cuerpo se está tratando de defender de algo que nos hace daño. Veo que usted lo divide en inflamación digestiva y también metabólica. Explíquemelas. Claro, porque cuando hablamos de me siento inflamado, muchas veces el pensamiento de las personas es asociarlo inmediatamente al tema digestivo, y ese es uno de los ejes. Pero también hablamos hoy en día de la inflamación metabólica. ¿Por qué razón? Porque sabemos que la mala alimentación no solo nos hace subir de peso. Por ejemplo, yo puedo pensar, si me como esta comida alta en grasa, alta en azúcar, me voy a engordar, sino que me va a generar molestias digestivas, y esto es muy frecuente que lo veamos en la consulta. Vemos cómo las personas tienen como resultado de una mala alimentación subir de peso, aumentan de peso, pero también es muy frecuente todos los trastornos digestivos. Entonces, cuando hablamos de inflamación digestiva nos referimos a ese efecto también dañino de la dieta en gastritis, en colitis, reflujo, estreñimiento, síndrome de intestino irritable, todos estos efectos a nivel digestivo. Y por el otro lado, lo que planteabas a nivel metabólico, bueno, cuando ya empieza a subirse el colesterol, empieza a subirse los triglicéridos, tenemos hígado con grasa, grasa en el hígado, esteatosis hepática, tenemos problemas a nivel de hipertensión arterial. Entonces tenemos un impacto en donde esta dieta con el tiempo nos empieza a afectar nuestra salud también en el área metabólica. Wow, eso está bastante interesante. ¿Es más peligrosa entonces la inflamación metabólica, doctor? Pues ambas, porque hoy sabemos que el tubo digestivo, tanto el intestino delgado, todos los órganos relacionados con la digestión, el páncreas y el hígado, también tienen efecto en nuestro metabolismo en general y viceversa. O sea, cada vez vamos viendo la conexión entre pensar en que esta comida me cayó mal o me cayó pesada y solo me inflama el estómago, y en realidad me está inflamando a nivel sistémico, a nivel general. ¿Podría en algún momento una inflamación digestiva terminar en una inflamación metabólica de forma crónica? De hecho, así es. Las personas con sobrepeso tienden a tener más inflamación digestiva crónicamente, y esto se ha visto que también tiene un impacto en el aumentar de peso. Entonces,
ahora vemos cómo hay una conexión entre ambas. Un tema, por ejemplo, del que se habla mucho ahora es el tema, por ejemplo, de la microbiota intestinal y cómo esas bacterias que están en el colon, que antes pensábamos que no tenían mayor función que nada más procesar el bolo intestinal, convertirlo en bolo fecal y sea un desecho, hoy sabemos que las bacterias del colon pueden producir sustancias inflamatorias que nos inflaman a nivel del hígado, que nos inflaman a nivel del corazón, que nos inflaman a nivel de las arterias. Entonces, hoy sabemos que hay una gran conexión entre ambos conceptos. Estoy seguro que mucha gente está prestándole atención a este tema porque a veces no nos alimentamos tan bien, doctor. A veces nos damos ciertos permisos que nos llegan a generar este tipo de inflamaciones. Si tiene una consulta, el doctor Barahona ya está listo. El Facebook de Buen Día y también el 6087-7777 para que se grabe y nos envíe un videíto cortito y el doctor también le pueda responder de esta forma. Vamos a colocar una pantalla que me parece muy importante que nos sugería el doctor Barahona de cuáles son esos alimentos que se vinculan con la inflamación para que usted diga, a ver, estoy comiendo este no, pero me llama mucho la atención que muchas veces caemos en esto, doctor. ¿Carbohidratos refinados? ¿Qué tipo de carbohidratos? Bueno, todas las harinas blancas, ¿verdad? Y las harinas que están asociadas a azúcares, ¿verdad? Este tipo de alimentos que los encontramos por todas partes, ¿no es cierto? Entonces, sí, claro, este tipo de alimentos son alimentos que cuando los consumimos... Ahora, hay una pregunta que me hacen los pacientes sobre esta lista que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, doctor, nunca puedo comer esas cosas. Lo interesante es la frecuencia, porque si una persona consume casi que a diario muchas cantidades de estos alimentos, el efecto va a ser mayor. O sea que tenemos un efecto de dosis, si lo queremos ver así. Sí. Si yo de vez en cuando me como algo así y el resto de mis días de dieta son bastante adecuados, el efecto es mucho menor. Entonces tenemos que ver que hay un tema de dosis y frecuencia. Y mire, aprovecho la pantalla para que usted allá en su casa diga, bueno, esto sí, ya el doctor habla de carbohidratos refinados, ahí entre la repostería, los panes, todo esto, doctor. Así es. Ok, comida frita, gaseosas, carnes procesadas, aquí estamos hablando ya de embutidos, por ejemplo. Y sobre todo los que son altos en grasa, ¿verdad? Que realmente no nos aportan tanta proteína, sino que lo que nos aportan es principalmente grasa. Después de esto que estamos viendo acá, doctor, ¿qué síntomas puede presentar uno que le avisen que uno está con una inflamación metabólica y digestiva? Bueno, básicamente a nivel metabólico vamos a sentir efectos como cansancio, fatiga, falta de energía, señales como las que hablábamos ahora, ya se empezó a subir el colesterol, ya se empezó a llenar el hígado de grasa. Muchas veces a los pacientes les hacen un ultrasonido de abdomen porque llegaron al hospital con un dolor o llegaron con alguna molestia y lo que se encuentra muchas veces es grasa en el hígado ya acumulada. También a nivel digestivo, todos estos síntomas frecuentes, distensión abdominal, siempre que como 1 o 2 horas después siento muy pesado el abdomen, tengo producción alta de gases, tengo estreñimiento o tengo diarrea, tengo gastritis o reflujo. Estamos viendo un impacto de esta dieta que nos hace daño y no solo nos genera aumento de peso, como decía, sino que nos genera afectación digestiva. Y lo voy a poner al revés. ¿Qué pasa cuando nuestros pacientes llegan, cambiamos su dieta, que ya vamos a hablar un poco más en detalle de eso, cambiamos su dieta y resulta que empiezan a bajar de peso, Omar, y además mejoran mucho su gastritis, mejoran mucho su colitis, y uno dice, pero si la dieta la hicimos para bajar de peso, ¿por qué esta persona mejoró mucho sus problemas digestivos, sus síntomas digestivos? Porque hay una alta relación entre esa dieta que es irritante, que es alta en grasa y azúcares y nos hace subir de peso. Cuando la cambiamos, vemos el efecto contrario. Entiendo. ¿Existe algún examen que nos pueda avisar que estamos en un proceso inflamatorio? Sí, claro, muchos. Hoy en día tenemos a nivel de laboratorio muchas pruebas que nos dan ese perfil inflamatorio, que nos dicen que está inflamatorio. Hay marcadores de inflamación, hay señales, como les decía, colesterol, triglicéridos, azúcar, ácido úrico también, la medición de la presión arterial, por supuesto, pero yo diría que la más simple. Yo diría que el mejor examen que podemos hacernos... ¿Cuál es? Este. Uy, la ropa. No falla, doctor. No falla. La mejor balanza que hay cuando ya no te está quedando la ropa y sobre todo cuando empieza a haber acumulación de grasa en el nivel abdominal, eso es impresionante. Tenemos que ponerle mucha atención al aumento de la grasa, sobre todo a nivel abdominal. Carla Navarro dice que el papá tiene 71 años, doctor, y se le inflama mucho el estómago. Puede durar hasta más de 1 semana sin dar del cuerpo. ¿Tendrá algo que ver con lo que come y qué puede hacer? ¿Puede ser esto una inflamación digestiva? Pregunta Claro, Carla. y ahí vemos un tema, estreñimiento crónico. Otra señal que estamos viendo, y cada vez lo estamos viendo con más frecuencia en la consulta, el estreñimiento crónico. Personas que tardan 1 semana hasta
8 días, 10 días o más sin evacuar. Esto definitivamente no es normal. Definitivamente debemos revisar, por un lado, la dieta de este paciente y muchas veces tenemos que revisar suplementación para mejorar tanto con fibra, magnesio, lo estamos utilizando mucho ahora en estreñimiento crónico, pero sí, hay que evaluarlo y ver cómo lo vamos a atacar. La gran pregunta es, ¿cómo es la dieta antiinflamatoria? ¿En qué consiste? Usted me lo responde después de la pausa, ¿le parece, doctor? Ya venimos, Mauricio Barahona hablándonos sobre este tema tan interesante. Nuevamente, gracias por su compañía. El doctor especialista en nutrición, Mauricio Barahona, está hablándonos acerca de la dieta antiinflamatoria, dado a que existen dos tipos de inflamación, la digestiva y la metabólica, y ya veíamos antes cuando el doctor nos explicaba que carbohidratos refinados, comida frita, gaseosas, carnes procesadas, pueden contribuir también a que usted tenga esa sensación de inflamación. La pregunta que le lanzábamos al doctor al irnos a la pausa es cómo entonces logramos una dieta antiinflamatoria. Y antes de que el doctor nos la explique, quiero poner en pantalla algunos de los alimentos que el doctor sugiere usted puede incluir para que vaya experimentando esa desinflamación. Usted apunta que uno de ellos es el tomate, doctor. Sí, el tomate es un representante de un grupo que nos interesa mucho, que es el grupo de los antioxidantes. Precisamente para tener un efecto saludable en nuestra dieta tenemos que incluir antioxidantes. Pongo el ejemplo del tomate porque el color rojo y estos colores intensos que tienen los vegetales nos dicen que tienen antioxidantes. Entonces, ese es un punto importante, además de que los vegetales van a tener fibra también. Entonces, la fibra tiene un efecto antiinflamatorio y los antioxidantes también. El caso, por ejemplo, de las grasas. Ponemos de ejemplo el aceite de oliva, podríamos poner ahí también en esa categoría el aguacate, como grasas monoinsaturadas, que son grasas bajas en ese efecto en ese efecto inflamatorio. ¿Por qué? Porque las grasas saturadas, las que se usan en la mayoría de las frituras, son las que más tienen el efecto contrario, proinflamatorio. Los vegetales verdes que son altos en folatos, como el caso de la brócoli, por ejemplo, o el caso de las lechugas que son altas en fibra, también van a tener un efecto positivo en nuestra digestión, porque la fibra tiene un efecto que llamamos de arrastre. Arrastra azúcar, arrastra grasas, entonces arrastra colesterol inclusive, entonces tenemos ese efecto saludable. Y el tener un buen volumen de fibra hace también que la microbiota, estas bacterias que mencionábamos ahora, tengan mejor función. Es decir, cuando a las bacterias del colon les llega más grasa y más azúcar, eso lo fermentan y causan más inflamación. Caso contrario, cuando les llega más fibra, que las alimenta bien, por decirlo así, a las bacterias de la microbiota. El caso de los peces azules y los pescados, ahí estamos hablando de un punto que es el omega 3. Y es básicamente este ácido graso, que son de tipo omega 3, como el EPA y el DHA, que son ácidos grasos que tienen más bien efecto antiinflamatorio, o sea, nos dan el efecto favorable a la salud. Y en el caso de las frutas, tenemos tres componentes. Tenemos la fibra, tenemos carbohidratos, digámoslo así, complejos que nos ayudan. Tenemos el tema de las vitaminas, los minerales y también de los antioxidantes. Igual, si uno ve los colores intensos de las frutas, esto nos habla de antioxidantes. Esto nos debe atraer. Como cuando vemos una ensalada de frutas con muchos colores o vemos una ensalada de vegetales con muchos colores, esto nos llama la atención y nos debe atraer. Si usted se está preguntando en casa, entonces, ¿cómo se hace la dieta antiinflamatoria? El doctor también nos sugería algunos rubros para cumplir una dieta antiinflamatoria. Los vamos a poner en pantalla y usted me va explicando, porque usted habla de una dieta hipocalórica. Claro, esto pensando en que la mayoría de las personas hoy en día tienen sobrepeso, entonces lo primero que debemos hacer es bajar las calorías totales, o sea, comer menos. ¿Comer menos de qué? De todo lo que estemos comiendo de más, hay que comer menos, número uno. En segundo lugar, cuando habla de bajo índice glicémico, es preferir más en el día a día alimentos integrales en vez de harinas refinadas o harinas blancas. En el caso del pan, en el caso de las galletas, el caso de los cereales, preferir más frecuentemente harinas integrales en comparación con blancas. Dieta alta en antioxidantes, lo que acabamos de mencionar, sí. Frutas y vegetales. Y eso es un mensaje que lo seguimos repitiendo, lo seguimos insistiendo, porque es la clave, frutas y vegetales. Alta en omega 3, inclusive hay pacientes que tenemos que suplementarlos adicional, además de la dieta, con suplementos de omega 3, porque les hace falta más. El caso del magnesio, estamos viendo mucha deficiencia de magnesio en nuestros pacientes, sobre todo estos pacientes que tienen estreñimiento crónico, personas que tardan 5 días, 7 días o más sin ir al baño.
estos pacientes tienen deficiencia de magnesio en la gran mayoría de los casos. Interesante el caso del chile y los picantes, porque la capsaicina se ha visto que tiene un efecto termogénico y tiene un efecto antiinflamatorio también. Es lo que le da el picor, el aspecto picante a los chiles. Entonces, pareciera que los chiles no son tan malos como pensábamos, ¿verdad? En ese sentido. Y otro punto que estamos trabajando mucho es los probióticos. Los podemos consumir a través de lácteos, como por ejemplo hay muchos yogur que tienen probióticos, hay productos que tienen probióticos y también en algunos casos tenemos que suplementar con probióticos a los pacientes. Ahora que veo acá, doctor, omega, magnesio y capsaicina, ¿es posible que una persona vaya y busque estos 3 suplementos en una macrobiótica, por ejemplo, y se suplemente de esta manera? En el caso de personas, vamos a pensar sanas, ¿verdad? Que lo puedan captar a través de los alimentos podría ser suficiente. Pero cuando hay personas que ya tienen obesidad, que tienen síndrome metabólico, que tienen colesterol alto, que tienen hígado graso, es muy probable, o este caso de estreñimiento crónico que decía, personas con mucho estreñimiento, es muy probable que haya que suplementarlos porque no es suficiente solo con alimentos a veces. ¿En cuánto tiempo con esta dieta se desinflama la persona? Nosotros vemos muy buenos resultados en 2 a 4 semanas. Ponemos a un paciente con una dieta así 2 semanas y a los 15 días ya viene 70, 80, 90% de alivio. Dice Fiorella que ella tiene 18 años, tiene colitis, doctor, y la mayoría de la comida prácticamente la inflama. ¿Qué le recomienda usted para bajar esa inflamación? En estos pacientes nosotros hacemos una dieta blanda al principio. Al principio quitamos más bien todos los irritantes de la dieta, revisamos su alimentación, quitamos grasas, azúcares, inclusive bajamos la carga de fibra también para desinflamar. Generalmente lo suplementamos con probióticos de ataque para desinflamar más rápidamente. Y en una segunda etapa lo que hacemos es volver a reintroducir los alimentos con fibra, con lactosa, en forma gradual para ver qué es lo que tolera y qué es lo que no tolera. Es interesante porque Dani Obando también pregunta, doctor, ¿es normal comer y siempre tener esa sensación de inflamación y bastantes náuseas? No, no es normal, exactamente. Lo normal sería comer y sentirse bien. Es decir, comer y sentirme mal, sentir esa inflamación, nunca es normal. Y hay personas, Omar, que lamentablemente lo empiezan a ver normal. O sea, ya están acostumbradas tanto tiempo a sentir inflamación, a sentir distensión, a estar con estreñimiento, que lo llegan a ver normal y definitivamente no. ¿Cuándo ya puede ser esto una señal de alarma, doctor? Que hay personas que realmente comen y después, 10 minutos después, su abdomen se inflama, se abulta muchísimo. Ya esto puede ser una señal de alarma, de buscar más bien también, porque me parece que es una inflamación crónica. Claro, por ejemplo, pacientes me dicen, fui a comer el sábado o el domingo, fuimos a algún lugar, comimos alguna fritura y yo cuando llegué a la casa estaba distendido y estaba mal. Bueno, si eso ocurre una sola vez, con un tipo de comida solamente, pero es ocasional, pues ahí hablamos de que fue el efecto de esa comida. Pero cuando ya esto empieza a pasar todos los días, empieza a pasar todas las semanas, empieza a pasar con casi todas las comidas, definitivamente esto debe llamarnos a la alerta. ¿Todas las personas pueden realizar esta dieta o hay alguna contraindicación, doctor? Definitivamente que sí. A todos nos va a caer bien comer un poco menos, a todos nos va a caer bien usar grasas más saludables, a todos nos va a caer bien aumentar el consumo de frutas, vegetales, antioxidantes. Definitivamente este perfil de dieta a todos nos va a caer bien. Gracias, doctor. Yo creo que ese es el mensaje. Recuerde revisar esta entrevista y repasarla dentro de un rato en el Facebook de Buen Día. El doctor Mauricio Barahona es médico especialista en nutrición y le ofrece 2 números telefónicos, 2522-1000 y también 8557-7444. 8557-7444. Nos vamos a ir a una pausa. Doctor, muchas gracias. Que tenga un bonito jueves. Gracias.